Soy José Julio Fernández Rodríguez, catedrático de Derecho Constitucional y colaborador habitual de la Cátedra de Economía de la Ciberseguridad de la Universidad de Santiago de Compostela, INCIBE. En este curso sobre la interacción de la inteligencia artificial en el derecho fundamental a la protección de datos, examinaremos los riesgos que esta inteligencia artificial ofrece para una eficaz garantía y aplicación de la protección de datos y las posibles soluciones que se podrían plantear para actualizar la protección de datos y mantenerla eficaz ante los riesgos que ofrece, como digo, la inteligencia artificial. Es conocido que desde hace 30 o 40 años, básicamente desde los años 60-70 del siglo XX, la evolución tecnológica va incrementándose progresivamente, con consecuencias para todos los órdenes de la vida, para la sociedad, para la cultura, para el derecho, para la salud, para la economía, etc. Se va conformando un nuevo mundo, un mundo digital, una sociedad nueva, la sociedad de la información, incluso un nuevo estadio de la humanidad, el que algunos llaman infolítico. Ello tiene elementos positivos y elementos negativos. Esto es un dato relevante. La tecnología es ambivalente. Tiene, insisto, elementos positivos como la capacidad de comunicación, las posibilidades de entretenimiento online, la economía de mercado que es capaz de comprar instrumentos y materiales y mercancías en cualquier parte del mundo. Esos son, en líneas generales, elementos positivos de la tecnología. Pero también tiene elementos negativos, conocidos también, la dificultad de garantizar la privacidad en estos entornos tecnológicos, el excesivo peso de lo cuantitativo, la banalización de la información excesiva que se gestiona por redes y por Internet, o los problemas de manipulación informativa en la libertad de expresión e información. Parecería que tenemos nuevas posibilidades democratizadoras para expresarnos, para comunicarnos, pero en gran medida los sesgos de las campañas desinformadoras desactivan esa construcción de la opinión pública. Por lo tanto, riesgos y amenazas, elementos positivos y elementos negativos en esta sociedad tecnológica en la que vivimos, que ahora se intensifican porque entramos en una segunda fase de la sociedad tecnológica, de la sociedad de la información. Una fase disruptiva, porque ahora estamos implementando, año 2025, 2024-25, la inteligencia artificial con una eficacia hasta ahora sorprendente para muchos, ¿no? La computación en nube, los drones, los coches autónomos, las nuevas formas de gestión del Big Data o incluso dentro de unos años la computación cuántica. Todo ello, como digo, es un salto disruptivo que ofrece un escenario en buena medida diferente al que conocimos en la primera fase de la sociedad de la información. Pues bien, desde el punto de vista jurídico-social, la reacción, o mejor dicho, la cautela que los juristas hemos construido también desde hace décadas frente a este desarrollo tecnológico ha sido la aparición de un nuevo derecho fundamental, que es el derecho fundamental a la protección de datos. La base de este derecho fundamental son las ideas de privacidad, ideas antiguas que vienen del siglo XIX, ¿no? Del secreto postal, del derecho a ser dejado a solas que defienden los norteamericanos a finales del siglo XIX, Warren y Brandes, en un famoso artículo en la Harvard Law Review, ¿no? Una privacidad que se va completando, va ampliándose en el siglo XX con la aparición de nuevas necesidades sociales, la protección de las comunicaciones más allá del secreto postal, la protección del domicilio, el derecho al honor, el derecho a la propia imagen. Por lo tanto, se va completando esa privacidad decimonónica por las nuevas exigencias sociales. Y llegan los años 70 del siglo XX y surgen en los países más desarrollados, en Alemania, en Suecia, en Estados Unidos, uso masivo de ciertos datos personales para la gestión del censo electoral. Eso da lugar, ese problema específico, ese riesgo específico de ese tratamiento masivo en el censo, da lugar a la aparición progresiva del derecho a la protección de datos, como una potestad de control, como una capacidad de control que debe tener cualquier persona sobre sus datos personales, es decir, sobre la información que lo identifica o lo hace identificable. Un derecho fundamental a la protección de datos que primero pues tiene un contenido pues mínimo y que
progresivamente, de forma paralela a la evolución tecnológica en los años 70, 80, 90, pues va complicando, va haciendo más complejo su contenido con diversas normas de la Unión Europea, del Consejo de Europa, diversas previsiones en las constituciones nacionales, por ejemplo en España la previsión que se conecta a la protección de la privacidad ante la tecnología, pues es el artículo 18.4 de la Constitución. Bien, esto da lugar pues a una complicación, como estoy diciendo, paulatina y diacrónica de la protección de datos hasta día de hoy, donde la normativa esencial está conformada básicamente, como veis ahí en la transparencia que estamos mostrando, pues dos normas. Una norma, un reglamento de la Unión Europea del año 2016 y en el ámbito español complementario una ley orgánica del año 2018, ley orgánica 3/2018, donde también se regulan una cuestión interesante paralela, que son los derechos digitales. Pues bien, estas dos normas forman el tándem normativo genérico que regula actualmente la protección de datos como derecho fundamental. Se prevén una serie de contenidos que están diseñados pues para, como decía antes, proteger a la persona frente a los riesgos de un uso excesivo o mal uso de la tecnología. Básicamente el sistema gira en torno a una serie de principios de protección de datos, como el principio de minimización, hay que usar solo los datos necesarios para la finalidad que se persigue, el principio de finalidad limitada para controlar ese proceso de tratamiento de datos en torno a un objetivo concreto y específico, no difuso, ¿no? La necesidad de que los datos sean exactos, por ejemplo, la necesidad que hay que informar y tratar de forma leal los datos, informar, o sea, transparentar cuando se tratan los datos, que el ciudadano, la persona interesada que está cediendo los datos, pues sepa cuál es la finalidad para la cual se le están preguntando una serie de datos que sean. O, en fin, el principio tan relevante de seguridad, o sea, que al tratar los datos tenemos que mantener la confidencialidad e integridad de los mismos, si no todo se caería por los aires como un castillo de naipes que lleva el viento de la tecnología aplicada de forma irracional. O, en último lugar, como un principio esencial también en la protección de datos, la responsabilidad proactiva, es decir, que las entidades que tratan datos, un ayuntamiento, una universidad, una empresa, un ministerio, etcétera, las entidades que tratan datos, una clínica odontológica, por ejemplo, que tratan datos, pues tienen que adoptar medidas preventivamente para evitar problemas futuros. Medidas de tipo personal, de tipo organizativo, de tipo informático, o sea, tienen que hacer una especie, bueno, no especie, realmente un análisis de riesgo antes de realizar el tratamiento de datos sobre los problemas que pueden plantearse para adoptar esas medidas, adoptarlas y adaptarlas y desactivar los hipotéticos riesgos que surjan. Esto es un cambio de modelo en protección de datos. Antes de estas dos normas, de la norma europea, que es la norma base, pues el sistema era diferente, protección de datos. Bien, ¿qué pasa además? ¿No? Estos principios inspiradores de la gestión de datos se complementan, por un lado, con unos derechos subjetivos que tienen los interesados que ceden los datos, derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición, y por otro lado, también muy relevante, una serie de obligaciones que tienen las entidades que tratan datos. Obligaciones, por ejemplo, de publicar en su web un registro de actividades de tratamiento, obligaciones, por ejemplo, de designar internamente un delegado de protección de datos, que sería el asesor o el asesor supervisor de que en esa institución, en ese ayuntamiento, en esa universidad, en esa empresa, se tratan los datos correctamente. Es necesario que, por ejemplo, se articulen medidas o procedimientos, mejor dicho, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación o oposición ante esa entidad. O las entidades tienen que formar a su personal para que sepan adecuadamente tratar los datos que están recabando sus actividades ordinarias. Esto también se traduce en la necesidad de que en cada entidad que trata datos haya un responsable de tratamiento, es decir,
una persona física o jurídica que decide sobre el tipo de datos y la finalidad a la que se someten esos datos recabados. El responsable no tiene que ser un experto, tiene que ser un gestor que decide en la organización, que sea. El experto, el asesor, es el delegado de protección de datos. También en este entramado institucional de la protección de datos es relevante la figura del encargado de tratamiento, o sea, un tercero que fuera de la organización de la que estemos hablando, de una universidad o de un ayuntamiento, de una empresa, como estoy diciendo en estos ejemplos, pues fuera de esa organización trata datos por cuenta del responsable, que se los cede, pues, por ejemplo, a una imprenta para hacer un diploma. Le cede la lista, de las personas que han hecho el curso en esa organización y le cede la lista a la imprenta para que hagan el diploma. Bien, este encargado de tratamiento tiene que firmar un compromiso de confidencialidad, lo que se llama un contrato de encargado de tratamiento con el responsable, para poner sobre la mesa que tiene garantías suficientes que permitirán que ese tratamiento de datos a ese tercero se hace de una forma adecuada. Bien, por lo tanto, este entramado jurídico robusto, sofisticado, porque tiene diversas excepciones, ¿no? Una cosa son las reglas generales y otra cosa son unas excepciones específicas. Parte también de lo que se conoce como bases de legitimación, es decir, ¿en qué supuestos se pueden tratar datos? Claro, lo más conocido es el consentimiento. Tú puedes tratar datos porque consientes libremente que cede los datos a un tercero, ¿no? Bueno, hay consentimiento, hay riesgo para la vida, hay interés legítimo, interés público, hay contratos que justifican tratamiento de datos, legislación que justifica tratamiento de datos, etc. Un entramado jurídico bastante complejo y sofisticado. Bien, pues bien, en este escenario, ¿qué aparece? La inteligencia artificial eficaz y eficiente, ofreciendo nuevos retos o planteando nuevos obstáculos para la vigencia de ese sistema de protección de datos que sucintamente os acabo de comentar. Básicamente, ¿por qué? Porque el encuentro actual entre inteligencia artificial y protección de datos no se conecta bien, ¿no? Tiene ciertos desajustes. Lo explico sucintamente. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas en el desajuste inicial de ese encuentro de inteligencia artificial y protección de datos? De tres tipos. Por un lado, la propia forma de funcionar los sistemas de inteligencia artificial se desajustan respecto a esas ideas, a esos principios de tratamiento de datos. Por ejemplo, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial busca un tratamiento masivo de datos, cambia los fines de tratamiento, hace perfiles automatizadamente y eso no se ajusta bien. Rechaza o no es operativa la intervención humana, dificulta el principio de minimización que os comentaba antes. Eso por un lado. En segundo lugar, los problemas del sesgo algorítmico. Problemas que vienen influidos por la forma en que se están construyendo los algoritmos que gestionan esos sistemas de inteligencia artificial. Y en tercer lugar, los problemas de los conceptuales, de los desajustes conceptuales entre categorías que se usan en protección de datos e inteligencia artificial. El concepto de riesgo, la evaluación de impacto, la idea de transparencia, las diversas autoridades de supervisión que son diferentes. Bien, esto es un problema, ¿no? Un problema jurídico-social relevante, cómo ajustar estas discrepancias. Yo creo que realmente lo imprescindible que resulta hoy en día es actualizar la normativa de protección de datos. Por un lado, para fortalecer instituciones que ya existían, por ejemplo, la protección de datos biométricos, la transferencia internacional de datos, proteger a los menores de edad, unificar sanciones, ampliar exigencias de seguridad. Eso por un lado. Por otro lado, enfatizar la protección, o mejor dicho, la garantía de ciertos derechos, como por ejemplo el derecho a la intervención humana o el derecho al olvido. O, sin duda alguna, hacer un planteamiento también más general de tratar de compatibilizar lo que es pues, el principio de minimización de datos con la gestión del Big Data, ¿no? Lo que es la innecesaria incorporación de la inteligencia artificial en la normativa de protección de datos. Un elemento curioso.
En la normativa actual de protección de datos que os cité antes, no se cita la palabra inteligencia artificial. Entonces eso ya de por sí evidencia que hay un desajuste que es necesario actualizar. Por lo tanto, no como una exigencia imprescindible en el mundo actual, es necesario mantener operativo el derecho fundamental a la protección de datos, sobre todo ante los riesgos u obstáculos o nuevos planteamientos que ofrece la inteligencia artificial. Creo que la única solución, aparentemente, es llevar a cabo esa reforma normativa. Por lo tanto, apelamos al legislador europeo, al legislador español, que dinamice o reconstruya o actualice la normativa de protección de datos para mantener nuestra capacidad de protección de la privacidad y nuestra propia forma de vida en un sistema democrático.